Hola, ¿cómo están? Hoy es el cuarto encuentro de este primer módulo de Introducción al Nuevo Testamento. Hoy vamos a hablar un poquito de este animador bíblico, ¿no? Cuando uno se pone a estudiar la palabra de Dios, es muy común que muchos de ustedes ya estudian, se pusieron a profundizar porque querían transmitirlo. Y muchas veces uno se acerca a estudiar porque tiene inquietudes o porque simplemente le interesa, quiere profundizar, quiere conocer más, y cuando empieza a conocer más, le surge este deseo de querer comunicarlo, ¿no? Es muy común. Yo cuando empecé a estudiar, eh, me pasó eso, digamos. Yo soy ingeniero, tengo mi trabajo, pero cuando me puse a profundizar en los estudios bíblicos, sentí la necesidad de compartirlo, ¿no? De salir al encuentro de otros y llevarle la palabra. Si bien yo trabajaba, tenía otros trabajos pastorales, no estaban orientados al estudio de la Biblia, ¿no? Y bueno, ahora sí, ya después de hace muchos años que me surgió eso, ¿no? Esta figura, esta idea del animador bíblico, la palabra animador no es una palabra eh, casual, sino que el animador es aquel que anima, ¿no? La palabra ánima es alma en latín. Entonces, el animador es el que le da el alma al encuentro. ¿M? Por eso es una palabra muy linda que, bueno, que si nosotros tenemos ese lugar de ser animadores bíblicos, es muy importante. Hoy en día en nuestra iglesia tenemos cada vez más ministerios laicales, ¿no? Y el animador bíblico un poco atraviesa todos esos ministerios. ¿M? Aparecida, el encuentro de Aparecida, además habla en particular del animador de grupos bíblicos, ¿no? Este, este que se encarga de nuclear, de convocar, de animar, de darle este espíritu, darle vida a estos encuentros, ¿eh? Y que además es el que mantiene la comunicación con el resto de las pastorales dentro de una parroquia o de un movimiento. Eh, las tareas concretas de este animador son convocar, ¿no? Buscar. Muchas veces ese lugar no existe, muchas veces ese grupo, esa comunidad no existe, pero sí lo podemos armar nosotros, ¿no? Lo podemos armar nosotros convocando gente, conocidos dentro de la parroquia, supervisar la preparación de los encuentros. No quiere decir preparar todos los encuentros, pero sí supervisarlos, o sea, estar al tanto de aquello que se está preparando, aportar el material. Muchas veces los grupos le piden material, o uno tiene que ofrecer material para poder compartirlo y que puedan preparar sus encuentros o las oraciones dentro de sus reuniones de trabajo, y ser nexo, esto que decíamos, ser nexo de la comunidad hacia otros. Entonces, eh, profundizando un poco, después de esta idea de este animador bíblico, eh, vemos por qué decimos que la palabra atraviesa todas las pastorales de la iglesia, ¿no? ¿Por qué hacemos referencia a esto? La, Cuando, me voy a mover un poquito acá, cuando buscamos, ¿no? Buscamos centrarnos como iglesia y como comunidad, buscamos centrarnos en la contemplación de Jesús en la palabra, ¿no? Siempre el objetivo es Jesús y lo buscamos en la palabra, en su palabra, la palabra que Él nos comparte. Esta palabra nos da las claves para la lectura de la fe. Por eso es que queremos profundizar en el estudio, porque queremos ir descubriendo esas claves, ¿eh? Para poder, desde nuestra fe, interpretar esos textos y así llevarlos a nuestra vida, ¿no? Nuestra vida la depositamos en estos textos y después estos textos nos la iluminan. ¿M? ¿Cuántas veces llegamos a un texto bíblico
lo leemos y sentimos que ese lugar oscuro, ese rincón, ese sufrimiento, se ve iluminado por la palabra que acabamos de escuchar, ¿no? O que nos hacen reflexionar. Bueno, esa idea es la que tenemos que trabajar y la que queremos profundizar al estudiar. Entonces nos acercamos a la palabra partiendo de nuestra propia realidad, como decíamos, ¿no? Pero con perspectiva comunitaria. O sea, siempre es desde nuestra realidad, pero es la comunidad la que nos acompaña en este buscar. Entonces, esto nos lleva a nuestra conversión. Realmente logramos una conversión de nuestra alma cuando nos encontramos con la palabra y al anuncio de esta buena noticia. Esto que decíamos al principio, cuando yo descubro los textos, cuando yo, mi caso personal, ¿no? Yo me puse a estudiar los textos bíblicos y sentí que mi fe ya no era la misma. Tuve realmente una conversión, un crecimiento, una madurez en mi fe. Y inmediatamente me surgió salir a contarlo a los otros. O sea, esto que descubrí, si realmente me convierte, yo lo salgo a contar, tengo que contarlo. Esta perspectiva comunitaria, ¿eh? Son siglos de lectura en comunidad. ¿De dónde viene esa perspectiva comunitaria? Hace siglos que comunidades como la nuestra están leyendo los textos bíblicos. Estamos hablando de antes de Cristo, ¿no? Por supuesto no del Nuevo Testamento, pero la Biblia, la palabra de Dios, ya hace 2000 años, o más de 2000 años, 3000, 4000 años, que se está leyendo estos textos. Juntos celebramos esta palabra. Es muy importante celebrar esta palabra. Meditamos estos textos desde hace miles de años. Y usamos estas palabras para rezar a Dios desde siempre. Esta perspectiva comunitaria, pero no solamente mi comunidad de hoy, sino de la historia de la humanidad. Cuando yo profundizo y me meto adentro de la palabra, estoy siendo más humano, estoy descubriendo más mi humanidad, esta humanidad que viene trayendo estas palabras desde hace miles de años. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio de esto, ¿no? De este acercamiento a la palabra. Podemos hacer experiencia de la palabra de Dios. La idea siempre es hacer experiencia, que la palabra se haga carne en nosotros. Esta palabra tiene que estar viva en nosotros. La Biblia que tengo en mi biblioteca no es palabra de Dios. La palabra de Dios está cuando yo la leo y la encarno. Cuando yo o cualquiera, ¿no? No son palabras sueltas en una hoja. Es palabra viva. Cuando decimos que es palabra viva, no es una cosa mágica. Es palabra viva porque vive en nosotros y en los que nos precedieron y en los que vendrán. Entonces, haciendo experiencia de la palabra, ¿no? Podemos pensar un poco, pensando desde mi vida, ¿no? ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo se sienten hoy? Cada uno, ¿cómo me siento hoy? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hago acá en este curso? ¿Cómo me siento hoy con Jesús? ¿Qué hago acá en este curso hoy? Si quieren, pueden poner pausa en este momento y reflexionar un poco estas preguntas. Continuamos y vamos a trabajar un poco el texto este tan conocido ya por nosotros, ¿no? Lucas 24, del 13 al 35, que es el pasaje de los discípulos de Maús. Veamos un poco la metodología que usa el Evangelio en este pasaje. Sabíamos que en ese mismo día los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Maús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén.
En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando a ellos. Sabemos que este texto está luego de la muerte de Jesús, luego de que Jesús muere, es enterrado en un sepulcro, y bueno, algunos dicen que ya no estaba, pero los discípulos volvían tristes a su ciudad, ¿no? A su pueblo de Maús. Entonces, en el camino hablaban sobre lo que había ocurrido, estos acontecimientos de la muerte del maestro. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó estos días? ¿Qué cosa? Les preguntó. Ellos respondieron, lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes, nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días de que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que estaban con nosotros, algunas mujeres que estaban con nosotros se acercaron al sepulcro de madrugada y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido un ángel, asegurándoles que él estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer lo que anunciaron los profetas? ¿No será necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con los profetas, les explicó las Escrituras, en lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, porque ya es tarde y se acaba el día. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan, pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él ya había desaparecido. Y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Es palabra de Dios. Si quieren un buen ejercicio para empezar a acercarnos al texto y poder ver qué dice el texto y no empezar yo a sacar conclusiones, sobre todo estos textos que ya los tenemos bastante leídos, es una estrategia es escuchar el texto, de ser posible con los ojos cerrados, y no tratar de no involucrarme con ninguno de los personajes que aparecen en el texto. Es muy común que cuando uno lee, ya no solo un texto del Evangelio, sino en general un texto cualquiera, tiende a involucrarse con alguno de los personajes con el cual tengo más empatía. En este caso, probablemente será con alguno de los discípulos, ¿no? Pero bueno, lo que pueden hacer ustedes es volver a escuchar este texto, rebobinen, vuelvan a escucharlo y con los ojos cerrados intenten ponerse de afuera del texto, o sea, como mirando todo lo que está pasando desde afuera. No ser uno de los personajes, sino mirando y tratando de ver qué me llama la atención de las escenas que van transcurriendo.
Bueno, entonces, si ustedes hacen esto, vamos a ir analizando un poco cada parte, ¿no? Primero, Jesús, cuando se los encuentra, imagínense, ellos venían muy tristes, toda la esperanza, toda la expectativa que habían puesto en su maestro, esto había caído, se habían quedado desolados con la muerte de su maestro y desahuciados, angustiados, horrorizados por lo que había pasado. Entonces volvían con esta pesadumbre, no creyendo que Jesús había resucitado, si bien había algún signo, Jesús había desaparecido, pero no, ellos no creían. Jesús se les aparece y no lo reconocen. Esto es algo, una constante en los textos de Jesús resucitado. Los discípulos no lo reconocen. Evidentemente, el encuentro con Jesús resucitado no es algo tan fácil de descubrir, ¿no? No lo pueden ver, no lo pueden reconocer, no era tan fácil. Entonces, Jesús les pregunta, ¿qué comentaban por el camino? ¿Mm? Esta idea de partir de la realidad. Jesús parte de nuestra propia realidad cuando se acerca con su palabra. ¿Qué comentaban por el camino? Entonces, los discípulos le responden lo que comentaban, ¿no? Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Y Jesús ilumina esta realidad, esta angustia, esta esperanza frustrada con los textos bíblicos. Comenzando por Moisés y continuando con los profetas, les explicó las escrituras. ¿Mm? Ilumina su vida con los textos. Y le dice, los discípulos después, ¿no? Recordando, ya al final del texto, recordando cuando Jesús les contaba, dicen, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Mientras nos contaba estas escrituras, ¿no las sentíamos arder en nuestro corazón? ¿Mm? Y le piden a Jesús, quédate con nosotros, porque ya es tarde y se acaba el día. Entonces Jesús toma pan, pronuncia la bendición, lo parte y se los da. O sea, celebra, hace fiesta con este encuentro. ¿Eh? Fíjense estos momentos. ¿Mm? Y finalmente llega la conversión, ¿no? Cuando uno se encuentra con la palabra, que no es exactamente el compromiso, ¿no? Esta idea de que muchas veces hacemos en los encuentros de decir, bueno, a un compromiso para yo me comprometo. Eso es un ejercicio que hacemos como para poder, nada, ir practicando. Es un ejercicio para ir desarrollando virtudes, digamos. Yo me tomo como una meta, tratar de esforzarme para... Esto es diferente, esto es una conversión, es este surgimiento de decir, no sé, cuando yo me puse a estudiar Biblia y después tuve deseo de contarlo, no me propuse nada. O sea, no fue que yo dije, no, voy a estudiar ahora que estudié, yo no me lo propuse, simplemente tuve el deseo de hacerlo. Esta es la conversión del encuentro con la palabra, del encuentro con Jesús, ¿no? Salir a anunciarlo. Y todo esto se da en un contexto de comunidad. ¿Eh? Estaba Jesús con sus discípulos, armando una pequeña comunidad, y todo detrás, fíjense que está muy mencionada al principio de dónde vienen ellos y dónde van a contarlo, es una comunidad a la que ellos pertenecen. Entonces, la palabra de Dios convierte nuestros criterios. Nuestra mirada de la realidad se vuelve esperanzada. Esta es la conversión. Cuando yo me encuentro con la palabra de Dios, mi realidad no cambia. Nada de lo que yo me estaba pasando, no hay magia en la palabra de Dios, no me cambia mi realidad. Pero al descubrir mi vida iluminada por la palabra, entonces esa realidad, esa misma realidad, ahora está iluminada. Ahora tengo futuro. Ahora esto me da esperanza. Y esa es la conversión. ¿Eh?
O sea, es una conversión de adentro. Y esa conversión interior es la que provoca el cambio de actitud y salir al encuentro del otro. La perspectiva del reino nos impulsa, este descubrir en la palabra, el reino de Dios, que ya está acá, esta luz que me encuentro en la palabra, ¿no? Entonces lo que era miedo se transforma en desafío y coraje. Este descubrir el reino nos impulsa y el miedo que yo tenía ahora es desafío, ahora es, bueno, me da miedo pero allá voy, tengo valor para enfrentarlo. Y esa es la misión, fruto de la conversión, ¿no? Entonces, rápidamente, porque para no hacer tan largo el encuentro, yo les propongo, y bueno, los propone la Iglesia, profundizar en la lectio divina o lectura orante. Es una forma excelente de acercarnos a Jesús por medio de la palabra, ¿no? Veamos un poco rápidamente, lo dejo después, ustedes lo lean. Dei Verbum dice, la Biblia debe ser leída e interpretada con el mismo espíritu con el que fue escrita. O sea, buscar, buscar en los textos, buscar en los textos realmente el espíritu con el que fue escrito, con el que el evangelista lo quiso expresar, ¿no? Para eso estudiamos. Bueno, la conferencia de Aparecida también habla de la lectio divina, o sea, habla de la lectio divina como un encuentro con Jesús Maestro. Entre todas las formas de acercarse a la Sagrada Escritura, hay una que es privilegiada, dice. Es la mejor, y es la lectio divina. ¿Mm? Y esto habla de hacerlo en comunidad, ¿no? Lean estos textos que son muy interesantes. Y bueno, Benedicto XVI dice, si la práctica de la lectio divina se promueve con eficacia, estoy convencido de que producirá una nueva primavera espiritual en la Iglesia. Fíjense qué importante es darle fuerza. Fíjense la visión que tuvo Benedicto en la lectio divina, ¿no? Queremos producir una nueva primavera espiritual en la Iglesia. Y para eso hay que difundir y profundizar, en parte, en la lectio divina. Y bueno, el Papa Francisco también dice que hay una forma concreta de escuchar lo que el Señor nos quiere decir en su palabra y de dejarnos transformar por el Espíritu. Es lo que llamamos lectio divina. Forma concreta de escuchar lo que el Señor nos quiere decir en su palabra y de dejarnos transformar por el Espíritu. Bueno, rápidamente, los momentos de la lectio divina. Lectio, bueno, se suelen usar las palabras en latín, ¿no? Lectio, lectura, el momento que dejamos hablar al texto. Y la pregunta que subyace detrás es, ¿qué dice el texto? Esta idea de que me alejo de la escena, no me pongo en lugar de uno de los protagonistas, por esto que decía de Verbum, dejemos hablar al texto. No querramos nosotros poner nuestro prejuicio, nuestra idea que tenemos del texto, en lo que dice la palabra, ¿no? Yo traigo mi vida, eso sí, pero el texto tengo que dejarlo hablar. Por eso, ¿qué dice el texto? No qué me dice a mí. La meditatio o meditación, ahí sí, la palabra me habla a mí. Yo tengo un encuentro directo con la palabra. Entonces, después de que la escuché y traté de ver qué me llamaba la atención en ese contexto en el que fue escrita, para esos personajes que estaban en ese momento, los discípulos, Jesús, o la samaritana, o los que estuvieran en el texto, pero no me involucro yo de entrada, y después sí, ahora sí, ¿qué me dice a mí? Después de haber estudiado un poco y rumiado el texto, ¿qué me dice a mí el texto hoy? Aparte es eso, ¿qué me dice el texto hoy? Mañana me va a decir una cosa distinta. Después es la oración, que es mi respuesta personal a este texto, ¿no? A este encuentro.
mejor dicho, con Jesús. ¿Qué le respondo a la palabra? ¿Qué le digo? Gracias, perdón, admiración, fe, cariño, bueno, lo que cada uno surja. Y la contemplación es acallamos el corazón y simplemente estamos con Dios. Celebramos. O sea, esto puede darse de muchas maneras, puede ser, bueno, en la misa, en nuestra celebración, o bueno, cualquier oración en comunidad, una canción, un silencio, una meditación al Santísimo, bueno, infinidad de cosas. Y esto puede ser tanto en comunidad como personal, todo este ciclo, ¿no? Eso también es muy rico. Además, uno puede dedicar más tiempo al estudio de la palabra, que es el primer momento, más tiempo a la meditación de la palabra, es que me dice hoy, porque yo hoy estoy mal, a la oración, a ver qué le respondo, quiero escribir una oración, ¿no? O a celebrar, celebramos, hacemos fiesta. En particular, a mí la forma que más me gusta de la Lectio Divina es la que propone Carlos Mesters. Les recomiendo mucho a este biblista. El biblista es holandés, pero sin embargo toda su historia pastoral la hizo en Brasil. Le propongo que lo busquen, que encuentren las oraciones que tiene. Y él basaba la oración en 3 patas, era como una mesa de 3 patas, que estaba la Biblia, la realidad, mi vida, y la comunidad, ¿no? Tenían que estar estas 3 patas para poder acercarme de esta manera a la palabra, ¿no? Y bueno, este método de interpretación lo divide en 7 pasos. Partimos de la realidad de hoy, nuestra vida, me acerco con tal vez una pregunta, esa pregunta que quise plantearle yo al principio, ¿cómo estoy yo hoy con la palabra? Si vamos a hablar de un tema de una sanación, bueno, ¿cuál es mi relación con los enfermos? ¿Tengo enfermos en mi familia? Bueno, eso se lo pueden plantear ustedes, esa pregunta que la tiene que hacer el que conoce a la comunidad, o que más o menos sabe a quién va a ir dirigida esta oración. Después conocer el texto, para eso estudiamos, ¿no? El nivel literario de la palabra, conocer el contexto histórico del hecho, esto que estuvimos estudiando en estas clases y que van a seguir estudiando, profundizando, el contexto en que fue redactado el texto. ¿Se acuerdan que había distintas etapas? Uno, cuando fue el hecho que está siendo narrado, ¿no? Jesús dando un discurso, y después el evangelista que lo está contando, que eso pasó 40 años después. Entonces, ese análisis nos ayuda a descubrir la palabra. El mensaje en el tiempo del hecho y el mensaje en el tiempo de la redacción. Y finalmente celebramos, celebramos hablando hoy. Bueno, ahí un poco más profundizo en esto, en qué es conocer el texto, el contenido, los personajes, lugares. Bueno, finalmente, esto ya lo dejaremos para otro encuentro. Nos encontraremos en el próximo módulo. Ustedes continuarán, seguimos participando del foro, todavía falta para terminar. Va a haber un pequeño examen que es simple, no es nada complejo, es simplemente representativo, digamos. No tiene tanto que ver no hace falta estudiar, digamos, en demasía. Así que bueno, un placer haber estado en estos encuentros con ustedes y nos volvemos a ver probablemente en otro módulo más adelante. Muchas gracias.